Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos al mensaje de esta noche. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al que vive? Ofrenda de palmas de alabanza al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para entrar en el mensaje de esta noche. Amén. Bendito Señor, Dios y Padre eterno, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia y la excelencia, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Tú eres excelso sobre todas las cosas, tú eres soberano, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra dice que tú habitas en medio de tu pueblo, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, congregados en mi nombre, ahí yo soy en medio, dice el Señor. Y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Háblanos a través de la Escritura, háblanos y señálanos prontamente el consejo de tu voz. Queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Padre, abre nuestro entendimiento para poder comprender y entender tu bendita y poderosa palabra en esta noche. De mi parte te pido que me unjas con aceite fresco para poder presentar un evangelio santo, una palabra tal cual como está escrita en la Biblia, Señor, tal como tú quieres que se enseñe a tu pueblo, Señor. Y voy a predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, y lo haré para tu nombre y para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el tema que hemos traído para esta hora de la noche lo hemos titulado La sanidad divina. La sanidad divina. ¿Qué entendemos por sanidad? Es el estado, mis hermanos, del ser vivo en general que está sano o disfruta de buena salud. Eso es sanidad. ¿Ya? ¿Qué es lo contrario? La enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es la enfermedad? Entendemos por enfermedad a la alteración, sea leve o sea grave, del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de las partes del cuerpo. ¿Ok? Los órganos se enferman y nos duele, ¿verdad? Y nos hace sentir mal. Amén. Las enfermedades pueden ser debidas a causas externas o a causas internas, puede ser por el deterioro del normal funcionamiento del cuerpo, ¿ya? Es una alteración del funcionamiento normal de nuestro organismo, eso es enfermedad. Y el proceso de sanar, o el concepto de sanar, es restituir o devolver la salud a una persona. Amén. A alguien que la haya perdido. Un sinónimo de sanar es aliviarse, curarse, ¿qué más? Recuperarse o reponerse, ¿verdad? Es el concepto de sanar. Mis hermanos, Jesús es el sanador, por excelencia. Él es nuestro Jehová Rafa. Él es el sanador. Amén. El fundamento bíblico para la salud divina, mis hermanos, en la cual nosotros creemos, comienza con el estudio de la salvación. Son dos conceptos que van muy ligados. De hecho, muchas personas escuchaban el mensaje de salvación e inmediatamente eran sanados también. En cierta ocasión le dice Jesús al paralítico de Betesda: vete y no peques más, para que ninguna otra cosa peor te sobrevenga. Amén. Nuestra salvación, mis hermanos, bien sabemos todos que es a través de Jesús. Si Jesús tiene el poder para otorgarnos la salvación divina, o el regalo de Dios, que es nuestra salvación, que es por la fe, por la gracia divina de Dios, y no por las obras, Dios también tiene el poder para sanar el cuerpo cuando nos enfermamos. Amén. Así que nuestra salvación a través de Jesús es suficiente para redimirnos de la naturaleza caída y la maldición del pecado. O sea, Dios tiene el poder. La sangre de Cristo tiene el antídoto perfecto
para ir en contra del pecado que condena al hombre. Pero la llaga que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, porque Él fue hecho una completa llaga por nosotros, por esa llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos de parte de Dios como herido de Dios. Amén. Azotado. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Por eso la palabra mirra, que significa quebrantamiento, fue uno de los presentes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo en el momento que nació. Nació el rey, fue guiado por una estrella, su nacimiento, y los sabios de Oriente, que no son magos, porque eran discípulos de Daniel, al ver la estrella del Oriente, se guiaron por ella, y donde la estrella se posó allí en Belén, allí nació un rey. Y los presentes que le hicieron a Jesús, ¿cuáles fueron? Incienso, mirra y oro. Incienso, porque iba a ser ofrecido en sacrificio, y ese sacrificio Dios el Padre lo iba a percibir como un olor grato. Amén. También ofrecieron mirra, que significa el quebrantamiento. Jesús fue azotado, fue molido, fue triturado, fue 39 veces azotado por ti, por mí. La otra vez me encontraba viendo un programa en History Channel, o un programa científico, tarde de la noche, y un científico médico decía que las enfermedades son 39, y es a partir de esas 39 enfermedades se desprenden otras complicaciones u otras enfermedades. Cristo recibió 39 azotes en la cruz. Antes de ir a la cruz, recibió 39 azotes. La Biblia dice que por la llaga de Cristo, al Cristo recibir nuestro castigo que merecíamos, por esa llaga fuimos nosotros curados. Amén. O sea que Cristo pagó el precio por cada enfermedad que existe. Que de allí se desprendan otras complicaciones, otras causas de enfermedad, eso es algo muy diferente. Pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y sufrió nuestras dolencias. Dice en Isaías 53:4, ciertamente, es decir, con toda seguridad, sin dudar a dudas, Cristo llevó nuestras enfermedades, amén, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dicen amén? Tremenda promesa de sanidad. Amén. ¿Con qué resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. Y esto es una palabra potente, poderosa, que nos garantiza que 740 años antes de que Jesús naciese, el profeta Isaías dijo de la forma en la cual iba a morir Jesús por ti y por mí en la cruz. Y que por esa llaga tú y yo íbamos a ser curados. Fuisteis curados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fuimos curados. Amén. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, el momento cuando Cristo, el momento previo, antes de ir a la crucifixión, Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y se postra allí en el monte, en el huerto de Getsemaní, en una roca. Y empieza a orar, sabiendo lo que le iba a sobrevenir, la crucifixión. Jesús se postra y dice que su oración era en intensa agonía. Y dice que gotas de sangre escurrían por su rostro y caían en tierra. Y Jesús, en esa angustia, en esa oración tan intensa, donde sus capilares se estallaron, científicamente se comprueba esto que puede pasar, dice que oraba cada vez más intensamente hasta que caía de su sudor como gota de sangre sobre la tierra. Jesús, sin tener pecado, derramó su sangre aún por sus pecados sin tenerlo. Y Él dice ahí: Señor, si quieres, si te es posible,
pasa de mí esta copa o este cáliz, que son los clavos en sus manos y pies, la corona de espinas, la lanza en el costado y los 39 azotes previos antes de ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en obediencia, Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, y en condición humana fue y murió allí en esa cruz, en esa muerte tan cruel. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí la palabra molido es mirra. Para sacarle la esencia a la mirra, hay que triturarla, hay que molerla en un recipiente de madera con un palito, y le hacen así hasta que le extraen la mirra. Jesús fue triturado, fue lacerado, fue molido por ti y por mí, y por esa llaga fuisteis curados. ¿Cuántos dicen amén? Dale palma de alabanza, Señor. En Romanos capítulo 5:12 dice la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, amén, y ese hombre desobedeció, Cristo hizo lo contrario, Cristo obedeció, y por ese pecado del primer Adán condena a toda la humanidad, y por el pecado entró la muerte al mundo. Así pues, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer hombre, que es Adán, en el primer huerto, el huerto de Getsemaní, el huerto del Edén, el primer hombre, Adán, peca y nos deja una descendencia de pecado. El segundo hombre, o el segundo Adán, que es Cristo, en el segundo huerto, ahí sí, el huerto de Getsemaní, se postra y en obediencia al Padre toma la decisión más importante de ir y morir por ti y por mí en la cruz, para darnos salvación y sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Gálatas capítulo 3:13, la escritura misma nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. La palabra madero es la misma palabra griega estauros, donde viene la palabra cruz. ¿Cuántos dicen amén? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, existe una gran conexión entre el término salvación, que es la palabra griega soteria, y la palabra hebrea shalom, así como se saludan los hebreos, shalom alejem. Nosotros no somos hebreos, por eso no hablamos así. Hay gente que hoy en día sabe 2, 3 palabritas y ya se las dan de hebreos o de judíos. No, una cosa es el pueblo judío, otra cosa somos nosotros, el injerto, el pueblo injertado, el olivo silvestre, el injertado allí en el olivo natural que es Israel. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Ni la iglesia reemplaza ni a Israel, ni nada de eso. Ni va a ocupar el lugar de Israel, porque esa es la teología del reemplazo. Eso es antibíblico, eso no es. Amén. Dios tiene su pueblo, Israel, pero Dios tiene otro segundo pueblo, la iglesia. Dios tiene su ejército, el ejército de Israel, pero Dios también tiene otro ejército, la iglesia. Soldados de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra hebrea shalom engloba muchos términos. Uno de ellos es paz. De hecho, la palabra shalom es el saludo oficial de los hebreos. Shalom alejem, ¿ya? O shalom ulahat, como se saludan ellos. Yo no soy hebreo y me sabré 2 o 3 palabras nomás. Amén. Porque dice la palabra que shalom significa paz, plenitud, significa integridad. Shalom significa salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, llenura, descanso, armonía, ausencia de agitación o de discordia, o sea, paz. Estar completo también significa shalom. También significa ser perfecto o lleno, o estar en perfección, maduro.
Este pacto de salvación y paz, el cual hemos recibido por medio de Jesús, provee completa plenitud, es decir, completa paz, es decir, sin que nada nos falte, sin que nada esté completo. En Isaías 53:5 dice Jesús que Cristo, dice Isaías, que Cristo tomó el castigo, el cual fue necesario para proveernos completa plenitud, y aún su paz abarca cada aspecto de la vida, incluyendo la sanidad física. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los argumentos más convenientes o convincentes más bien para la salud divina es el hecho de que Jesús sanó a las personas a lo largo de su ministerio público en la tierra, que fue 3 años y medio. Jesús durante toda su vida, luego de que es bautizado y asciende del agua, cuando emerge del agua, el Espíritu Santo vino en forma corporal sobre él. El cielo se abrió, vino el Espíritu Santo en forma corporal sobre él. El Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso está en Lucas capítulo 3, del 17 en adelante. Y luego en Lucas capítulo 4 dice que el mismo Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando también nosotros nos bautizamos, el mismo Espíritu Santo te lleva al desierto, te lleva a la prueba. Amén. Por eso cuando nos bautizamos tenemos que estar preparados y seguros de qué vamos a hacer, porque el Espíritu Santo de seguro te va a llevar al desierto también, para ser probado, para ver si es verdad lo que Dios confiesa desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo mismo que pasó con Jesús. Amén. Entonces es necesaria la prueba, mis hermanos, es necesario el desierto. Y en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo que Dios había confesado acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, ahora el diablo quería que Jesús dudara de quién era. Amén. Entonces responde Jesús, después de que tenía harta hambre, porque el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8:3. Luego el diablo le lleva a un monte alto y le muestra en un instante, en un momento, todos los reinos de la tierra, y le dice el diablo: a ti te daré toda esta gloria y la potestad de ellos, porque a mí me han sido entregados todos estos reinos, y a quien quiero yo se los doy, si tú tan solamente postrado me adorares. Amén. Respondiendo Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque también está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y dice que luego el diablo es tan insistente que se lo lleva a una parte muy alta del templo, obviamente el templo de Herodes, y lo pone allá muy alto, en la cúspide del templo. Y el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, otra vez, a ver si Jesús iba a dudar. Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque también está escrito: como yo soy ángel caído y estuve con Dios, yo conozco la palabra, entonces yo te digo, también está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y respondiendo Jesús le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por algún tiempo, porque lo tentó en la cruz, a través de los fariseos, lo tentaba todo el tiempo, y aún antes de ir a la cruz lo tentó. Habla a través de Pedro y le dice: maestro, que no te acontezca lo que estás pensando, lo que vas a hacer. No vayas a la cruz, solamente arrepiéntete de ir a ese lugar y no pasa nada. Ah, qué tremendo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús empieza su ministerio público en la tierra, luego de que vence toda tentación. Amén.
Y en el versículo 14 dice que Jesús, luego de que vence al diablo, vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por todo alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Allí en la sinagoga los sábados Jesús se congregaba, era fiel. El versículo 16 dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que es el día sábado, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Amén. Ahí en Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Amén. Y habiendo abierto el libro de Isaías, habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en las sinagogas fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es allí, mis hermanos, cuando Jesús empieza su ministerio público de 3 años y medio en la tierra. Y si vemos el versículo 31, dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo, Jesús lo sana, lo liberta. Después, en el versículo 38, Jesús sana a la suegra de Pedro. El versículo 40 dice: muchos sanados al ponerse el sol. Amén. Y de ahí para allá, mis hermanos, sana leprosos, levanta muertos, mejor dicho, empieza Jesús a hacer milagros. Amén. Y a hablar con autoridad la palabra de Dios, a libertar a cautivos y dar vista a los ciegos, curar leprosos y todo lo que vino a hacer. Amén. Entonces Jesús empieza su ministerio público en la tierra. Amén. Y es allí, mis hermanos, cuando la gente se admiraba de su doctrina y reconocían que Dios estaba con él y que el poder de Dios estaba sobre Cristo para sanar, porque él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Uno de los argumentos más convincentes para la salud divina es el hecho de que Jesús mismo sanó a las personas a lo largo de su ministerio terrenal de 3 años y medio. Y de acuerdo con la Biblia, cuando Jesús sanaba a las personas, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, según Juan capítulo 4:34. El hecho de que nuestra salud es la voluntad de Dios no debería sorprendernos, pues si Dios siempre ha querido que su pueblo esté bien, como dice Éxodo 15:26. La salud fue un elemento fundamental del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 8, 16, 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 53, versículo 4. Estos versículos hacen una aclaración particular, pues manifiestan que las enfermedades y las dolencias no eran solo espirituales, sino también físicas. La sanidad física era parte del cumplimiento de Isaías capítulo 53, 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, fue golpeado, fue azotado, para que nosotros tuviéramos paz en él, en su sacrificio. Jesús fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Véase también
Lucas capítulo 4, 18 y 19 que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a sanar todo enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús envió a sus discípulos a ministrar en su nombre, les dijo: sanad a los enfermos. Mateo capítulo 18, quiero que me acompañen. Lo primero que Dios, o que el Hijo de Dios dice al comisionar a los discípulos, amén, era que sanara a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Una de las señales por el cual el pueblo de Israel sabría que llegaría el Mesías esperado era por cuatro razones importantes. Número uno, sanaría enfermos. Número dos, curaría leprosos, o sea, limpiaría leprosos, resucitaría muertos y echaría fuera a los demonios. Ellos sabían que esta era como la pista, pues, de la base. En esta nos basamos para que sepamos quién es el Mesías. Y Jesús lo hizo, Jesús cumplió. Por eso en Mateo capítulo 10, 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día hasta por un milagro cobran. Por orar por un enfermo cobran. Hasta por resucitar un muerto están cobrando. La doctrina de la prosperidad. Campaña evangelística, conociendo lo sobrenatural de Dios. Pura mentira del diablo. Sobrenatural todavía, como si Dios fuera sobrenatural. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El término sobrenatural se ha metido en la congregación, en las iglesias, más que todas las iglesias de la prosperidad, y hablan así como la dimensión sobrenatural, introduciéndote en lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios, y le colocan ese acento. No, mis hermanos, eso es pura cháchara. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos serán engañados, si fuese posible, aún los escogidos. Y como la gente en esos tiempos tiene comezón de oír, a todo le dice amén. No escudriña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, es pastor de ovejas y no de burros. La oveja discierne, el burro no. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no aguantarán, no soportarán, no obedecerán la sana doctrina. Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, a lo sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. ¿Es donde está en la Biblia? ¿Alguien me puede mostrar dónde está la palabra sobrenatural en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Por qué lo predican? Porque fábula, es cuento, no es palabra de Dios. Amén. El Dios de lo sobrenatural se llama Metatrón. Y Metatrón es el mismo Lucifer, es el mismo Satanás, el Dios de lo sobrenatural. ¿Dónde lo encontramos? En los libros de metafísica, en los libros de Connie Méndez, en los libros de la apostasía de Guillermo Maldonado y de todos esos herejes, de esos herejildos. Todos los libros de ocultismo y de metafísica viene la palabra sobrenatural. La metafísica, el Kimby, el pensamiento positivo y la confesión positiva se han metido dentro de la iglesia. Y hoy en día hacen campañas de milagros y cobran por entrar. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 10, 8, que de gracia recibiste, pues da de gracia.
O sea que los pobres no tienen derecho a ser sanados. Terrible, ¿verdad? La gente pobre no tiene derecho a la sanidad, según la doctrina de la prosperidad. Y si se enferma alguien, está bajo maldición. Si se enferma es porque tiene un pecado oculto o algo malo hizo. Hasta eso está mal enseñando, porque eso no es bíblico tampoco. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó entonces con José? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con los 12 apóstoles? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando fue llevado al desierto por 40 años? ¿Qué pasó con Jesús, que también fue tentado y probado? La prueba es necesaria. Y si viene la enfermedad, a veces Dios quiere tratar el carácter o tratar con nuestra fe. Por eso dice Santiago: gozaos en las pruebas. Amén. Gozaos en medio de las pruebas. No nos ha sobrevenido ninguna prueba, dice en 2 Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. En 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados o tentados. La traducción católica dice probados, la traducción Reina Valera dice tentados. Ambas son válidas. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Dios es qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si tú permaneces infiel, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. No os ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. O sea que si te vienes porque la puedes resistir y porque estás capacitado para hacerlo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o con la tentación. Él dará la salida. ¿Para qué? Para poder soportar y para poder resistir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que si te viene una prueba, gózate en el Señor, porque Dios sabe de antemano que estás entrenado, estás capacitado para vencerla. Sea lo que sea, sea una prueba económica, sea una enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, lo que sea. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. En la palabra de Dios, mis hermanos, no encontramos ningún indicio de que los discípulos estuvieran conmocionados porque la sanidad podría desaparecer. En lugar de eso, lo vemos ministrando sanidad después de que Jesús se fue de esta tierra. En Hechos capítulo 5, del 12 al 16, Jesús dijo en Juan 14, versículo 12: el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miremos qué dice Hechos capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 12. Muchas señales y maravillas. Amén. Ahora, si leemos Marcos capítulo 16, versículo 15, antes de leer Hechos 5, quiero que vayamos a Marcos capítulo 16. Versículo 15. No empólate en Hechos 15, por favor. Y les dijo, ¿ya encontraron todos? Dígame. Amén. Y les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos. Aquí estamos hablando de la gran comisión, cuando Jesús comisiona a sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
sea que no es obligatorio. El que creyere, no más. Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán. O sea, el creyente no tiene que comprar la unción, ni buscar por ahí la unción. No. Si tú crees, estas señales te van a perseguir, te van a alcanzar. Así como el cristiano no tiene que buscar la bendición. Si anda en obediencia y si busca primeramente del reino de Dios y su justicia, las bendiciones te alcanzarán, te perseguirán hasta que te alcancen. Y si tú andas en santidad y en obediencia y en consagración y en la sana doctrina, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, el don de lenguas, tomarán en la mano serpientes, que representa a Satanás. Amén. Y si bebieren serpientes y escorpiones, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué más dijo Jesús en Lucas capítulo 10, 18? He aquí os doy potestad. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Versículo 19. Porque él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Y el verso 19 dice: he aquí os doy potestad. Lucas capítulo 10, 19. He aquí os doy poder, autoridad sobre Satanás y sus demonios. He aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear. Pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque el que es nacido de Dios, Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Amén. Como dice en 1 Juan capítulo 5, verso 18 al 19. Amén. Hoy en día la iglesia de la prosperidad, las apóstolas o las profetisas o profetas de la prosperidad, dicen: te piso la cabeza, Satanás, te piso la cabeza, Satanás. Y no saben que lo tienen colgado en las orejas. ¿Con qué? No tienen autoridad, se la quitan. La misma palabra se la quitan. Amén. Dice entonces: he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Aún dice la misma palabra en Romanos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Amén. Amén. Apunte la cita, Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí vamos a Hechos. Está bueno. Gloria a Dios. Es un hecho que está bueno. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios, o la mano de los apóstoles, o por el dedo de Dios, porque Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, o si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, esto quiere decir por el poder de Dios. Y por la mano de Dios, y por la mano de los apóstoles, dice verso 12, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mire, ellos andaban en santidad, ellos andaban en obediencia. Y cuando tú estás en obediencia y estás en santidad, el mundo se aleja. Pero cuando tú estás en pecado y medio tibio, medio mundano y medio liberal, el mundo se acerca. Conságrate nomás, entrégate a Cristo, anda en obediencia, en santidad.
Sea un pueblo muy diferente al pueblo de alrededor tuyo. Conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. A ver qué pasa con ellos. Se van a apartar. Y el versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque andaban en santidad. La misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos enfermos eran llevados ahí a las calles a esperar que pasase Pedro y tan solamente su sombra los sanase. ¿Me buscan la cita, por favor? ¿Están hechos? Creo que Hechos 4, por los lados. ¿Alguien me ayuda? ¿Sí? Me lo buscan, la sombra de Pedro. Búsquenlo por ahí. Amén. Ay, ahí está. Al ladito, ¿verdad? ¿Ah? Gloria a Dios. Y los que creían, pero miren lo que dice el 13 otra vez: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en número. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí ya Dios le había dado un lugar a la mujer, ya la están teniendo en cuenta. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Juan 14:12: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos sanó con la sombra. Jesús imponía manos y ordenaba a los demonios salir. Pero ¿qué pasaba con los apóstoles? La sombra de Pedro sanaba enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, la sanidad está vigente. Dios sana. Él sana y sanó y sanará y siempre seguirá sanando. Porque Él es Jehová Rafa. Lo que pasa es que en la gente hay incredulidad, hay falta de fe. Pero ahí está la promesa: por la llaga de Cristo fuimos sanados. Impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen, no a los incrédulos. ¿Tú crees? Ora por un enfermo para que se sane. Echa fuera un demonio y te va a obedecer. Y no es que el pastor tenga más autoridad y más unción que la oveja, porque ese pastor fue bañado con la misma sangre y comprado con la misma sangre de Cristo. Fue sellado con el mismo espíritu de Cristo. Lo que falta es ¿qué? Consagración, santidad, respaldo de Dios. Es una cosa muy diferente. Pero la autoridad la tiene tanto el pastor como el nuevito que se acabó de convertir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, mis hermanos, la sanidad es una parte esencial de la gran comisión, pues está entre las señales que seguían a los que creen, como dijimos en Marcos 16, 15, 18. El poder de sanidad del Evangelio está disponible también hoy en día, así como también lo estuvo en los tiempos de la iglesia primitiva. Amén. Lo que falta es que la gente crea, que la gente se consagre. Dios usa vasos limpios. Dios no usa un vaso sucio. ¿O tú te tomarías un vaso de agua en un vaso sucio? Pues Dios tampoco lo usaría. Por eso, santifícate. Sin santidad nadie verá a Dios, ni nadie verá la gloria de Dios, ni las maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sanidad divina, mis hermanos, es un don visible que Dios da a la iglesia. Esto era la medicina de la iglesia primitiva, pero se ha ido perdiendo por la incredulidad de la gente. La palabra dice: la oración de fe sanará ¿a quién? Al enfermo. En Santiago capítulo 5, 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5, 14, 15. Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los diáconos, a los líderes, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará o salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Jesús dijo:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. ¿Y qué más dice? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, pero manos limpias. Ahora, tampoco impongas manos a la ligera, consérvate puro, porque te haces partícipe de pecados ajenos. Amén. Mira dónde vas a colocar tus manos. En Lucas capítulo 4, 14, 22, leímos que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y Jesús empieza su ministerio. Y es a partir de ahí cuando Jesús se bautiza. Jesús es tentado por el diablo ahí en el desierto por 40 días. Jesús vuelve una vez más en el poder del Espíritu Santo. Y es cuando empieza su ministerio. Pero él cumplió la profecía de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61, del 1 al 2. Por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Amén. Y a pregonar el año agradable del Señor. Amén. Donde quiera que Jesús iba, él ministró con compasión y sanó a todos los enfermos y libertó a todos los endemoniados. El ejemplo de que Cristo mostró una interconexión con la salvación fue porque los creyentes creyeron después de haber sido sanados. Y muchos hemos llegado al Evangelio, o han llegado, porque quizás Jesús los sanó, ¿verdad? Lo mismo pasó en la iglesia primitiva. Lo mismo pasó en los tiempos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor, mis hermanos, hoy día todavía sigue sanando. Y es de vital importancia que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos predique y enseñe y practique esta verdad bíblica. Amén. Las Escrituras ordenan a los creyentes que oren en fe y confíen en Dios para el resultado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solo provee el perdón del pecado, sino también la sanidad de la enfermedad. El que te dio el regalo de la vida eterna es el mismo que puede sanar también tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en la Biblia encontramos muchos ejemplos de sanidad divina, todos ellos ocurrieron en tiempos y lugares remotos. ¿Sana Dios en la actualidad? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Los testigos de Jehová dicen que no, que eso era para aquellos tiempos de Jesús. Hasta le quitan el poder a Dios, le quitan el atributo de ser Dios Hijo, colocándolo al nivel de un Dios o un ser creado. Lo colocan al nivel del arcángel Miguel. Y hoy dicen que no, Dios no puede sanar ya en sus días. Eso era para esos tiempos, hoy en día no. El testigo de Jehová ni siquiera adora a Cristo, porque no lo ama. Cree que es el Hijo de Dios, sí, pero que ellos no lo alaban, no le cantan alabanzas. Una doctrina sin sangre, sin Cristo, sin crucifixión. Una vez le pregunté a un testigo contra Jehová: ¿tú crees que Jesús es el Salvador del mundo? Claro, por supuesto que sí. ¿Y a salvarnos de qué vino? Si ustedes no creen que Él es el Salvador, y ni siquiera creen que hay infierno, entonces, ¿a salvarnos de qué vino? Si ustedes niegan el infierno, ¿de qué nos va a salvar Jesús? Quedan callados. Hágale esa pregunta a un testigo contra Jehová: ¿tú crees que Jesús es el Salvador? Sí, Jesús es el Salvador. ¿Y a salvarnos de qué vino? Si ustedes están negando el infierno. Hágale esa pregunta. Terribles. Una de las instrucciones bíblicas sobre la sanidad nos pide demostrar nuestra fe en el poder de la sanidad de Dios, llamando a un ministro para que ore por nosotros y nos unja con aceite en el momento que estamos enfermos. Así es como muchas personas fueron sanadas en la Biblia.
Pero ¿qué sucede con nosotros en la actualidad? También podemos estar seguros de que Dios escuchará nuestras oraciones e intervendrá de la manera más sabia y beneficiosa. Miremos primero que todo el diseño de nuestro cuerpo, cómo fuimos creados. En el relato mismo de la creación, en el principio, en Génesis, Dios revela haber creado al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los crea. Imagen Cristo, semejanza que Dios es eterno. Así como Dios es eterno y es espíritu, nosotros tenemos espíritu dentro de nuestro cuerpo. Tenemos dos partes invisibles, que son el espíritu y el alma. El alma, cuando morimos, va a Dios, sea bueno o sea malo. El espíritu, gracias, hijo, gracias. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, como dice Eclesiastés 7:12. Ven que yo me equivoco, qué bueno, gloria a Dios. Pero tengo aquí gente que escudriña la palabra. Vea, mi hijo me corrige cada rato, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando uno muere, el espíritu va a Dios quien lo dio. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? El alma de Cristo, cuando murió, fue al infierno. Cuando tú te mueres con Cristo, te vas para el cielo. Y si te mueres sin Cristo, te vas para el infierno. Jesús fue al infierno, pero con un propósito: a derrotar a Satanás, a quitarle las llaves del imperio de la muerte, a predicar a los espíritus encarcelados, y al tercer día los que creyeron en él, con él resucitaron. Allá están en el cielo. Los que no, allá siguen todavía y seguirán. Amén. ¿El cuerpo a dónde va? A la tumba. Dios crea al hombre del polvo de la tierra. De ahí forma al hombre. Y sopla en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es la palabra misma neuma, es una palabra griega para definir espíritu. La palabra neumático. ¿Qué tiene un neumático por dentro? Aire. Dios es aire, es espíritu. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cuerpo de Adán, eso está en Génesis 2:7. Cuando Dios crea al hombre, del polvo de la tierra sopla aliento en sus narices, y el hombre a partir de ahí es un ser viviente. Le coloca por nombre Adán, que significa alma viviente. El cuerpo de Adán fue hecho carne y hueso, y por lo tanto era vulnerable a heridas, a golpes, tropiezos, laceraciones, enfermedades y eventualmente la muerte como consecuencia del pecado cuando el hombre pecó. Antes de pecar era invulnerable a todas estas cosas, porque Dios lo creó como es su naturaleza eterna, para ser eterno en espíritu, alma y cuerpo. Pero el problema fue que el hombre pecó. Entonces lo primero que muere en el hombre es el espíritu, queda separado de Dios. Amén. El alma igualmente se desconecta de Dios, muere. Ezequiel capítulo 18:4 y el verso 18. Y el cuerpo tiende a deteriorarse, a desgastarse, a enfermarse. Es el envejecimiento natural y el deterioro normal y fisiológico del cuerpo. Eso es lo que nos heredó Adán cuando pecó, la naturaleza caída de Satanás. ¿El alma sigue siendo eterna? Claro que sí. Muere eternamente si muere sin Cristo, pero vive eternamente habiendo recibido la reconciliación. Amén. Amén. El autor de los libros de los Hebreos dice, como está establecido para los hombres, en Hebreos capítulo 9, 27 hasta el 28 dice, como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. El pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre, y por esta desobediencia o pecado de alta traición entró el pecado a la humanidad, y también entró la muerte. Adán desobedece y nos deja herencia, muerte, enfermedad y todo lo que sabemos, la naturaleza caída de Satanás. Pero el segundo Adán obedece en el huerto de Getsemaní y te da vida eterna, te da salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aceptar que eventualmente todos moriremos es el primer paso para entender cómo funciona la sanidad divina. Pues significa que Dios
no siempre va a sanar a alguien. Amén. En algún momento puede que Dios diga, no, me lo llevo. Y de acuerdo a su sabiduría, plan y voluntad, puede permitir que algún día moramos. Es que todos vamos a morir. Pero hay gente que dice, no, yo oré, ayuné. Y es que los de la prosperidad dicen, yo decreto que soy sano. Decreto que soy sano por la llaga de Cristo. Decreto, establezco, confieso, profetizo. Pero si es la voluntad de que te mueras, que por más que te paren las pestañas, decretes y establezcas y llores y patalees, si es el día de que Dios te va a llamar, te llama y punto. Más bien orar, Señor, si es tu voluntad. Amén. Yo te ordeno que me sanes, Señor, te doy tanto tiempo para que me sanes. Es que son tan descarados que así le oran a Dios. Herejes, terribles, herejildos. Sin embargo, mis hermanos, en la Biblia también encontramos muchos ejemplos de sanidad de enfermedades graves como la lepra. Amén. Fue la voluntad de Dios sanar al leproso, dar vista al ciego Bartimeo, curarlo de ceguera, resucitar a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Fue la voluntad de Dios resucitar a Lázaro. Amén. Jesús levantaba paralíticos, parapléjicos. Incluso hizo muchos ejemplos de resurrección. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, entre otros. Milagros que Dios hizo a través de hombres como Elías también, en el Antiguo Pacto. Y también milagros que hizo Dios a través de sus apóstoles, los bíblicos, en el Nuevo Testamento. Hizo, por supuesto, Jesucristo también sanó y resucitó a muchos durante su ministerio público en la tierra. Claramente Dios tiene poder para sanar milagrosamente y a veces sana aún las enfermedades más graves y mortales. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. ¿Los brujos sanan? Sí, también. El diablo también quiere imitar a Dios. También tiene poder. Limitado, pero lo tiene. La única enfermedad que un brujo, santero, palero, un oricha no puede sanar, ¿saben cuál es? El SIDA. Porque el SIDA es un juicio de Dios. Es la única enfermedad que ellos no pueden sanar porque es un juicio decretado de Dios por la inmoralidad. De resto, hasta el cáncer. Pero sanan a esa persona, pero va detrás de ¿qué? Del alma. Exacto. Pero Cristo es el Todopoderoso. Amén. Cristo te sana y no te vuelve a aparecer la enfermedad. Amén. Te sana de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El brujo te saca una cosa pero te mete otra, porque es padre de mentira su amo. Vino para engañar, para mentir, hurtar, matar y destruir. En cambio yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida eterna en abundancia. Gloria al nombre de Cristo. La sanidad divina, mis hermanos, es una prueba suficiente y maravillosa de su gran poder y de su gran amor por los seres humanos, y nos demuestra cuán involucrado está en nuestras vidas, y nos demuestra además que el Creador no es una deidad distante e indiferente como algunos piensan. Jesús dijo en el mundo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y en Mateo capítulo 28 dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Amén. Mateo 28:20. Jesús es fiel. Jesús aún está en el proceso de enfermedad. Ahí está al lado del lecho. Está contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo. Hasta el día de tu muerte, ahí está contigo para recogerte. Él es fiel.
Dios nos dejó, mis hermanos, instrucciones sobre la sanidad en el Nuevo Testamento. Santiago 5, 14, 16. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Como parte de la predicación del Evangelio de Cristo que les habían encomendado los discípulos, los apóstoles o discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Un modelo que el ministerio de Jesucristo aún sigue en la actualidad, al ungir con aceite e imponer manos sobre los enfermos para que sanen. En Marcos capítulo 6, 13 dice: y echaban fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mira que los apóstoles usaron el aceite. Amén. Para sanar, como vehículo o muestra o algo representativo del Espíritu Santo. Y no es que el aceite tenga poder, no, es la oración eficaz del justo. Es la palabra la que sana. Muchos enfermos eran sanados por la palabra de Dios, por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Amén. Aunque la Biblia no especifica el tipo de aceite que los apóstoles usaban, sabemos que el aceite de ungimiento era aceite de oliva. También usaban en el Antiguo Testamento para llenar las vasijas de aceite en el lugar de iluminación llamado menorá. Estas vasijas, que representan los 7 espíritus del Dios viviente, representan las 7 iglesias de Cristo, los 7 ojos de Dios, tenían que estar llenas de aceite, cada una. Cada vasija representa el corazón, también representan las 7 iglesias de Asia Menor. Y era el único lugar de iluminación en el lugar santo, ahí en el tabernáculo de Moisés. Así como tu vasija, que es tu corazón, tiene que estar llena de aceite, como dice Colosenses 3:16, así la vasija tenía que estar llena de aceite para alumbrar. Tu corazón tiene que estar lleno de aceite, de unción, de conocimiento, de palabra de Dios, para hacer luz en medio del mundo lleno de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Un candelero no se pone debajo de un almud, ni se esconde debajo de una mesa, sino que se coloca donde alto, para que brille y alumbre y todos puedan ver. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el aceite era por lo general aceite de oliva, que el que se usaba para ungir los enfermos, para que fuesen sanados. Aceite de oliva. Habían 5 componentes. Apunten la cita, Éxodo capítulo 32. Pero me acuerdo porque a veces se le pasan los versículos a uno. Éxodo 30, 22 por los lados. Sí. Éxodo 30, 22. Había 5 componentes del aceite: canela. Primero, mirra. Número 2, canela. Cálamo, casia, aceite de oliva. Amén. Repetimos: mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Ahí están, Éxodo capítulo 30, del 22 al 25. El 25 dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos los utensilios, y la fuente y su base, y así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Amén. El aceite, símbolo del poder del Espíritu Santo, de la unción. Amén. Pero no es el aceite el que sana, es la oración, es la palabra de Dios.
Amén. Por lo tanto, mis hermanos, ya que los usos del aceite de oliva eran sanar e iluminar, este tipo de aceite parece ser el más adecuado para simbolizar el poder del Espíritu Santo a través del cual Dios sana. Además, si bien el ungimiento debe ser hecho en persona, cuando sea posible, en la Biblia también encontramos un ejemplo de sanidad en el que el ministro ungió un pedazo de tela y lo envió al enfermo, tal como el apóstol Pablo acostumbraba en Hechos capítulo 19 del 11 al 12. Vamos a leerlo. Hechos 19, 11. Hechos 19, 11, 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Por ahí salió un hereje hace unos años atrás llamado Ronnie Chávez, y tenía un sudor, y él sudaba y se cogía así, y se secaba el sudor, y decía: yo profetizo y garantizo que aquí hay enfermos, y si ustedes me compran el paño untado con el sudor de mi frente y lo llevan a su casa y lo frotan sobre el enfermo se sanará. Tremendo, ¿no? Mucho apostolator ese. Qué marihuanada están enseñando. Más adelante va a vender miaos, chichi, escupa. Terribles. Herejes de la apostasía, terribles. Salen con cosas terribles. Malinterpretan las escrituras con tal de sacarle la lana a las ovejas. Amén. Me volteé por aquí. ¿Dónde estaba? Ya. La sanidad, mis hermanos, efectivamente viene de Dios. Es la voluntad de Dios. Y es importante recordar que no es el ministro ni el aceite lo que sana. Dios es el único Salvador, y es hacia Él que debemos de dirigir toda nuestra mirada, colocar nuestra fe y por lo tanto nuestra obediencia. Mateo 9, 20, 22, Hechos 14, 8, 10, 1 de Juan 3, 22, 23. Como muchos ejemplos actuales de sanidad e intervención divina lo comprueban, podemos estar seguros de que Dios honrará nuestra fe y nuestro esfuerzo por obedecerle. Pero también debemos comprender que la fe en la sanidad divina no significa que sea necesario dejar de buscar ayuda o tratamiento médico, o hacer lo que esté a nuestro alcance para recuperarnos de alguna dolencia o enfermedad. Aunque ni el mejor de los médicos tiene poder para sanarnos, sí puede hacer su parte trabajando con el cuerpo y los sistemas que Dios diseñó, y colocar un hueso en su lugar para que suelte correctamente, o recetarnos un medicamento que ayude a nuestro cuerpo a resistir la infección o enfermedad. Sin embargo, el poder de sanar le sigue perteneciendo solo al Creador, y el verdadero trabajo lo hará el cuerpo que Él amorosamente diseñó. Amén. El hecho de que estas promesas sean ciertas y Dios tenga el poder para sanar, no significa que todos sanarán inmediatamente después de ser ungidos. Como la Biblia y la experiencia nos enseña, Dios a veces permite que seamos probados con una enfermedad por mucho tiempo o incluso años. Eso puede pasar. Eso no es que yo decreto, yo profetizo y si es la voluntad de Dios, porque quiere tratar una área de nuestras vidas, entonces es mejor que se haga su voluntad. El mismo Pablo tuvo que soportar un aguijón en la carne. El apóstol Pablo, yo nunca lo veo diciendo en las epístolas: yo profetizo, yo decreto que este aguijón se va fuera de mí. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Es decir, agradece que eres salvo. Dale gracias a Dios que te compré con mi sangre, dice el Señor. Pablo tuvo que soportar un aguijón en su carne.
probablemente una enfermedad desconocida, ¿ya? Que lo aquejó durante toda su vida. Eso lo encontramos en 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate en mi gracia. Es decir, agradece que eres salvo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando somos débiles, Él se fortalece en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Pero como el apóstol Pablo, debemos comprender que Dios puede enseñarnos lecciones muy importantes con este tipo de pruebas. El problema que aquejaba al apóstol Pablo tal parece ser un problema de salud. Aunque muchos eruditos dicen que era algo desconocido, otros afirman que posiblemente era un problema relacionado con sus ojos. En Gálatas capítulo 6:11, el apóstol Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Recordemos que cuando en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, cuando Jesús le llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9, amén, versículo 3, dice que él, yendo por el camino, ya, aquí llegué. Mas él, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso quiere decir que si tú tienes una herida y tienes como una astillita que te está empujando, en vez de sacártela, tú te colocas el dedo y la hundes para que te duela. Es lo mismo. Es decir, se estaba haciendo daño a sí mismo. Eso quiere decir: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ok? Y el Señor le dice, él le dice: ¿quién eres? Porque él ve el resplandor de gloria del Señor y pierde la vista por 3 días y cae al suelo, y le dice al Señor: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, porque la oían, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces tal parece que el problema que tenía Pablo era un problema con su vista. Él no podía ver. Aún tenía una infección porque hasta los ojos quizás le supuraban. Y tenía un problema de agudeza visual, porque el destello de la gloria de Dios lo dejó ciego por 3 días. Tuvo que ir ante Ananías, o tuvo que entrar más bien Ananías al lugar donde estaba Pablo, ahí hospedado, y decirle: Señor me ha enviado para que recobre la vista, levántate. Y él ora por Saulo, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y dice que al instante, cuando oran por él, se le caen de los ojos como escamas. Amén. Y puede ver todo perfectamente. ¿Ok? Cuando se trata de nosotros mismos, hacemos bien en preguntarnos si hay algo que debamos aprender o pedir a Dios que nos ayude a creer en fe y obediencia. Pero cuando se trata de otra persona, nunca es provechoso cuestionar su fe,
pues puede haber muchas otras razones por las cuales Dios decida no sanarla inmediatamente. Solo Él conoce los corazones y solo a Él le corresponde juzgar. Amén. En general, Dios desea que todos los seres humanos gocemos de buena salud. En tercera epístola de Juan, capítulo 1-2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es santificarnos, según 1 Tesalonicenses 5:23, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Es el propósito de Dios, santificarte en todo tu ser, espíritu, relación, intimidad con Dios, alma, tu mente, tu pensamiento, tu voluntad, tu raciocinio, tus decisiones, santificarte en todo eso, espíritu, alma y cuerpo. O sea que la santidad externa es importante para Dios, está dentro del plan de Dios y el diseño de Dios y el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Es por eso que Dios nos pide mantener nuestro cuerpo físico, es decir, su templo, libre de adicciones, de malos hábitos, y es parte de la razón por la cual estableció las leyes alimenticias en 2 Corintios capítulo 6, 16, 18, Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Pero en su sabiduría Dios diseñó la vida humana para dar solo un tiempo limitado, un uso de tiempo limitado. Una prueba de salud puede fortalecernos muchísimo espiritualmente, y el ejemplo de que un cristiano fiel pueda dejar a sus amigos y familiares al final de su vida es invaluable. Todos vamos a pasar por esto. Amén. Dios piensa en el futuro, Dios conoce nuestras necesidades más que nadie, y en su perspectiva perfecta y eterna simplemente busca nuestro bienestar. Como toda prueba, una enfermedad puede ayudarnos a creer en fe, obediencia y carácter y fortalecer nuestra relación con Él. No podemos suponer que si no somos sanados inmediatamente, nunca lo seremos, pues a veces Dios quiere enseñarnos a ser pacientes, o tiene alguna otra lección para nosotros o quienes nos rodean. Solo Él sabe cuál es el mejor momento para que alguien pueda ser sanado por Él. Y esto no necesariamente depende de la fe del individuo. Dios ha prometido un maravilloso futuro donde no existirán el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, pero Dios no nos promete la vida eterna en el cuerpo físico, ni dice que estaremos libres de problemas en esta vida. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, incluyendo problemas de salud. Apocalipsis 21:4. Dios ahí enjuagará toda lágrima, mis hermanos. Cuando estemos en su presencia, el dolor, el llanto, todo va a desaparecer. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por esto que en el pasado todos sus siervos fieles llegaron al final de sus vidas, y ahora permanecen en sus tumbas esperando ser resucitados a una vida inmortal y eterna. 1 Corintios 15, 50, 54. Cuando todos seremos resucitados. Amén. ¿Sana Dios en la actualidad? ¿Podemos confiar en que Dios escuchará nuestras oraciones e intervendrá pensando en nuestro bienestar? La respuesta fuerte y clara es sí. Podemos pedirle sanidad confiando en su amor y sabiduría para darnos exactamente lo que necesitamos en el momento preciso. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dejar una segunda parte para la próxima semana. Esto viene algo muy bueno, mis hermanos, para que no se la pierdan. Hoy vamos a orar por los enfermos también, y vamos a ministrar sanidad en los cuerpos. Gloria al nombre de Jesús.
Dejemos una segunda parte para el próximo miércoles. Amén. La sanidad divina, segunda parte, la próxima semana. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre eterno, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque en ti hay poder para sanar, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar toda enfermedad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas sanando ahora mismo toda dolencia. Tu palabra dice que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú eres el médico de médicos, Señor. Ni el psicólogo puede llegar donde tú llegas, Señor. Ni la ciencia humana puede llegar y sanar lo que tú puedes sanar, Señor. Porque tú eres hacedor de milagros, Señor. Tú eres hacedor de prodigios. Tú viniste para libertar al cautivo, para dar vista al ciego, para poner en libertad a los oprimidos por el diablo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Por tu llaga, Señor, hemos sido nosotros curados, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tormento que está en los cuerpos, ahora mismo en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Toda enfermedad, aunque los hermanos, los amigos, aunque nos escuchan por el Facebook, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, ahora la tomamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo principado de enfermedad. Todo espíritu de cáncer, todo espíritu de lupus, todo sida, toda leucemia, todo problema de hígado, de riñones, toda enfermedad, ahora mismo por el poder de tu palabra, los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de las tinieblas se va fuera de los cuerpos, fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda falta de perdón, todo odio, toda enfermedad, todo reumatismo que ha venido por falta de perdón, se va fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Ciertamente tú sufriste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores ahí en la cruz, Señor. Y nosotros te tuvimos por herido de Dios y abatido, mas tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre ti, y por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo somos curados en el nombre de Jesús. Así que toda enfermedad se va fuera de los cuerpos, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para sanar. Espíritu Santo, desciende con poder, desciende con fuego sobre los cuerpos. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia. Reprendemos al diablo, atamos toda enfermedad y se va fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo. Urrakanda bashaya rakanda la basaya. Iribasaya rakanda la bashiti rikitile bashaya rakanda. Irabasaya kanda babashite rekenda rabasaya. Urabashire rekenda raya rabababa. Aleluya, hay poder en tu sangre, Señor. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Todo enfermo que está en el lecho ahora se levanta en el nombre de Jesús. Todo lisiado, todo paralítico, todo hueso torcido se endereza en el nombre de Jesús. Todo problema de columna se endereza en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda opresión en la columna, se va en el nombre de Jesús. Todo dolor por compresión medular que se irradia en la extremidad se va fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya, hay poder, hay poder. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dale palmas de alabanza al Señor. Dale palmas de alabanza al que vive.
Alábalo que Él vive, alábalo, alábalo. Sonríe, Cristo te ama, dale gloria a Dios, gloria a Dios. Prenda de palma de alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, desde ahora y para siempre, gloria a Dios.